Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel. Y como hemos prometido, vamos a estudiar lo que es el libro de Esther, o llamado el Megilá de Esther, porque se lee como una carta dentro de la sinagoga. Ahora, no vamos a cubrir la parte de las leyes de la lectura, ni tampoco la bendición que se dice antes de la lectura en público, que normalmente hay dos o tres bendiciones que se dice. No vamos a tocar esto en esta mañana, simplemente vamos directamente a la lectura del capítulo 1. Obvio, no vamos a poder completarlo todo en 15 minutos. Y dice el capítulo 1, y aconteció en los días de Asuero, él fue el Asuero, quien reinó desde Jodú hasta Cus, 126 provincias, y en esos días, cuando el rey Asuero se sentó en su trono de su reino, que estaba en Susa, la capital. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus príncipes y sus siervos, y el ejército de Persia y Media, y el noble, o los nobles y los príncipes de la provincia que eran antes que él. Y cuando mostró la riqueza de su glorioso reino y esplendor de su excelsa majestad, muchos días, 180 días, y pasados los días, hizo el rey para todos la gente presente en Shushan, la capital, porque todos los grandes y pequeños, un banquete de 7 días en el patio del jardín del huerto del rey, y había colchas de blanco, algodón fino, azul bordado, con cuerdas de lino y púrpura, sobre varas de plata y columnas de mármol, lechos de oro y plata, sobre un pavimento de mármol y verde, blanco y concha de oní, y le dieron de beber en vasijas de oro, como leemos, vasijas de oro, y los vasos difieran entre sí, y el vino real era abundante conforme la generosidad del rey, y el beber era conforme a la ley, y nadie estaba coaccionado, porque así lo había ordenado el rey sobre cada mayordomo en su casa, para hacer conforme a lo que deseara. Además, la reina Vashti, que es la esposa del rey Asuero, hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero, y sobre el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre con el vino, pidió a Mehumán, a Bezeta, a Bona, Bigta, a Bagta, Setar y Carcas, y los 7 chambelanes que ministraron en presencia del rey Asuero, para llevar a Vashti, la reina, ante el rey con la corona real, para mostrar a los pueblos y los príncipes su hermosura, porque era hermosa de apariencia. Pero la reina Vashti se negó a venir a instancia del rey, que fue hermano por la mano de los chambelanes, y el rey se enojó mucho, y su ira se encendió dentro de él. Y él dijo el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así era la costumbre del rey, presentar el caso ante de todos los que conocían la ley y el juicio. Y las más que estaban cerca estaban Carsena, Setar, Adamatam, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán, y los 7 príncipes de Persia y Medio, y que vinieron al rostro del rey, y quien se sentó primero en el reino, y de acuerdo con la ley, ¿qué hará con la reina Vashti? Por cuanto ella no cumplió con la orden del rey, traída por la mano de los chambelanes. Entonces Memucán declaró ante el rey y los príncipes: no solo contra el rey tiene Vashti, el rey no hizo mal, pero contra todos los príncipes y todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Es decir, lo que hizo Vashti era provocar lo que se llama un reto a todos los hombres que estaban casados con mujeres en ese entonces. Porque la palabra de la reina se extenderá a todas las mujeres
para hacerla menospreciar a sus maridos a sus ojos, cuando dicen el rey Asuero mandó traer a Vashti, la reina que antes que él, pero ella no vino. Y en esos días la princesa de Persia Media, que ha oído la palabra de la reina, diría lo mismo. A todos los príncipes del rey habrá muchos desprecios. Irá y se le place al rey que se promulga un edicto real delante de él y que se escribe que en las leyes de los persios y Media no sea revocado que Vashti no se presentó el rey Asuero, y el rey dar su posición real a su par, que es mejor que ella, que el veredicto del rey que se escucha en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, y ambos grandes y pequeños. El asunto agradó al rey, y al príncipe hizo el rey conforme a la palabra de Memuján, y envió cartas a todos los reyes, provincias, y en cada provincia según su escritura, y a cada nacionalidad según la lengua de ellos, y que todo hombre domine en su casa y hable según el idioma de su nacionalidad. Este es el capítulo 1 de lo que leemos, y voy a tratar de comentar algunos versículos porque hay mucho que comentar en este capítulo 1. Ahora que vino a pasar el rey Asuero, él era el rey de Persia que reinó en el lugar de Ciro al final de los 70 años del exilio de Babilonia. Según Rashi, y Aben-Ezra también dice lo mismo, que Asuero, que este fue el Asuero, que reinó después de Ciro durante el tiempo del segundo templo, pero que el templo no había sido edificado durante su reino. Y así se relata en el libro de Esdras, capítulo 4, verso 6. Aben-Ezra identifica a Asuero con Artashasta o Artajerjes, que durante el reinado de la construcción del templo era suspendido. Y los siguientes puntos de vista, los sabios habían dicho que Asuero era el segundo monarca del imperio unificado de Persia. En ese tiempo Persia estaba unido a Medio, la cual desde la muerte de Darío el Medio, quien reinó sobre el imperio de Babilonia. Según ellos, el primer rey de Sirio fue quien sancionó la reedificación del templo, y fue que logró por Asueros de suspender su construcción. Rashi dice que en Esdras capítulo 4 verso 7 lo identifica con Ciro, denotando que Israel, sus vecinos, fabricaron una falsa acusación y que causó que la construcción del templo fuera suspendido aún durante el reino de Sirio. La cláusula inicial, y ahora que pasó los días de Asuero, presenta algunas dificultades por los comentaristas, porque es apropiado que la escritura nos está diciendo que el trasfondo que sigue la historia, pero en el caso, la historia entera se envuelve alrededor del rey Asuero. Or David presenta un vistazo bastante profundo en la historia de Esther, que explica que el libro enseña que no era Asuero que hizo el mal o el bien a Israel, pero más bien que fue todo lo que fue ordenado divinamente, y que el rey Asuero meramente era el haz en la mano de lo que lo aguantaba. Cuando Israel fue condenado a aniquilación, Dios inclinó su corazón a este decreto. Cuando ellos se arrepintieron, Él inclinó su corazón para repelar, para remover ese decreto que Él había puesto sobre el pueblo. Cuando Asuero era igualmente malvado desde el principio hasta el fin. Esto lo dice también en la Megilá de Rashi, capítulo 11a. Aunque Asuero repeló el decreto de aniquilar a los judíos, él no lo permitió resumir en cuanto a su construcción del templo. Y es interesante que en cada generación hay como si fuera una repetición de esta historia. En sí, hace un parafraseo que el rey Asuero en aquellos días trabajó grandemente del templo de nuestro Dios, que tuvo que suspenderlo, y no se logró esto, y no se suspendió la suspensión hasta el segundo año
del rey Daríos. Ibn Esdras hace la conjetura que era Ordo-Asuero entre los antiguos reyes de Persia, a quienes reinó sobre Persia Media. Sin embargo, no reinó sobre otros países como hizo el rey Asuero. El segundo, el carácter principal del libro de Esther, por lo tanto, la escritura declara que Asuero reinó 127 provincias, bastantes provincias reinó. ¿Y quién fue que reinó? Reinó sobre sí mismo y no fue su semilla que reinó. Esto lo menciona también el Talmud, que procede a elaborar en la declaración que fue los comentarios sobre Asuero, y por lo tanto ni uno fuera digno de regir. Ordo dice que esto fue un concepto derogatorio, principalmente que el nombre de él no mereció tener el trono, sino que compró a la gente para que le fueran puesto como rey. Así parecido a lo que tenemos aquí en América, que fue la elección de este líder muy parecido. Desde Hodu hasta Kush, que reinó por 127 provincias, él reinó desde Hodu a Kush, la cual está situado uno al lado del otro. Y así está explicado en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 4. Cuando él tuvo dominio sobre todos los habitantes de un lado al río, desde Tipsá hasta Gaza, significa que su dominio estaba sobre todos los habitantes de un lado del río hasta el dominio de Tipsá hasta Gaza. De aquí vemos en el comentario de Rashi sobre la Megilá 11a, que el Targum parafrasea que en la Gran India hasta Etiopía, el este hasta la Gran India, hasta la parte oeste de Etiopía, era el poderío de este Asuero. 127 provincias según el Targum. Y estas provincias, desde India a Etiopía, según el Talmud, era el primer que reinó sobre 7 provincias, y luego sobre 20 y finalmente sobre 100. Y aquí verso 2, cuando el rey Asuero se sentó, cuando el reinado fue firmemente establecido en su mano, nuestros sabios explican diferentemente el tratado de la Megilá 11b, que dice y alude que la interpretación rabínica, que cuando el rey Asuero tuvo en mente de poner las cosas en calma, él se había preocupado que los judíos en su imperio habría de ser redimidos por el exilio, de regresar a la tierra de Israel, siendo que esto era conocido por los profetas y predecido que habrían de regresar después de 70 años, como fue computado hasta el fin de los 70 años. Él le dijo a Belshazzar que computó y cometió un error en la computación. Su error estaba figurado en la incepción del imperio de Babilonia, la cual comenzó con el reinado de Nabucodonosor, como figura 45 años del reinado de Nabucodonosor, 23 del malvado Merodach, y de los dos reinos, haciendo un total de 70 años. Cuando él percibió que los judíos no habían sido redimidos, y concluyó que nunca habría de ser redimidos, y tomó para sí las vasijas del templo, y que él usó en la noche que halló su propio fin. Asuero estaba convencido que no haría Belshazzar esta misma equivocación, y que se equivocó, y figuró que el exilio de Jeconía, que ocurre 8 años después, fue reconocido o traído a valor a 37 años del reinado de Nabucodonosor, 23 años del malvado Merodach, 3 años de Belshazzar y 5 por Daríos y Sirio y 2 de su propio reinado. Siendo que el templo no fue reedificado, figuró que podría ser nunca redimido el pueblo de Israel desde las manos de los medios Persia. Y así tomó la vasija del templo y lo usó, y en esa equivocación que había de figurar de la destrucción de Jerusalén, que ocurrieron 11 años después, en la actualidad el templo no fue reedificado, y aún en los 11 años después, siendo que su reinado fue 14 años, el templo no fue edificado hasta el segundo año del rey Daríos II. Esta es la razón por la cual se hace lo que es la contabilidad de años incompletos. Ibn Ezra explica esto, que cuando el resto de la guerra de Hodú y Kush,
que coincide con la interpretación de Rashi. El Targum tiene varios midrashim, comentarios e interpretaciones en la cual pone en trono literalmente a Asueros con su legendaria trono del rey Salomón, en la cual trajo por Sirio a Babilonia a Ilam. Y sin embargo, esto era incapaz de poder montar y por lo tanto buscó la réplica que fue hecha por los artesanos que eran incapaces de duplicarlo. Finalmente se acordó que similarmente el trono inferior fue construido y fue construido en el tercer año de su reinado. Y esto lo dice en el Midrash Abba Gurion y también en el Midrash Esther Daba, capítulo 1, verso 12. Todo esto ocurriendo en Shushan, el capital de Medio Persia, en la cual es la provincia de Ilam. Y como menciona en Daniel capítulo 8, verso 2, la ciudad de Shushan era cerca de Ilam. Vamos a pautar aquí, porque lo obvio yo tengo que también regresar a trabajar. Y en el próximo break vamos a ver el versículo 3, donde hicieron un banquete, las varias razones por este banquete que fueron dados y cuál fue el propósito y qué sucedió. So, vamos a verlo en el próximo video. Shalom, shalom y muchas bendiciones. Recuérdese, apoya los caminos de Él con su contribución, con su membresía y lo puede hacerlo todo aquí a través del grupo de los caminos de Él.